Pero antes de entrar en ese por qué, vamos a hacer esta reflexión. ¿De dónde surge el miedo? Pues el miedo surge de nuestra incongruencia entre nuestro instinto y nuestras creencias. Cuando chocan es cuando surge el miedo. Muchas veces pasa que no os ha pasado nunca que por un lado es como que es una sensación de que tengo que hacer esto, pero por otro lado ahí tienes como una vocecita que te dice, pero es que esto no lo quiero hacer. Entonces es como una lucha interna de entre hacer lo que quieres o lo que consideras que debes. ¿Alguna vez os ha pasado? Sí, sí. Bueno, pues supongo que eso nos ha pasado a todos. Entonces, pues cuando hay este choque, de ahí surge el miedo. Pero ¿qué pasa? Que de las heridas más profundas sacamos nuestro don. Por ejemplo, bueno, os he puesto una foto aquí, por ejemplo, de personas pues, que saben tocar muy bien un instrumento, saben cocinar muy bien, han trabajado mucho en potenciar estas habilidades y tal, pero en este camino también hay sufrimiento, también hay miedos, hay esfuerzo, hay mucho trabajo detrás, pero llegan, hay personas que llegan a esa meta, que consiguen lo que quieren, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo invito a hacer siempre es, ¿qué quieres ofrecer al mundo? Es una reflexión muy bonita. Otra es, ¿cómo quieres que te recuerden? Y la otra es, ¿cuál es tu... Y para saber, para contestarte a ti misma estas dos preguntas, la primera pregunta que deberías hacerte es, ¿cuál es tu talento? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué hay en la vida que te pones a hacerlo y se te puede pasar el tiempo y no te das ni cuenta? O que la gente siempre te dice, las personas de tu entorno siempre te dicen lo bien que se te da algo y tú no haces caso a esos comentarios. Son cosas que son muy útiles, son unas observaciones que son muy útiles de hacer. Por ejemplo, vamos a hablar de un miedo muy habitual, que es el miedo al éxito. Aunque parezca mentira, pero sí. Hay mucho miedo al éxito y tiene una razón de ser, porque el miedo al éxito en el fondo es un miedo a destacar, a salir, a sobresalir del resto. ¿Y qué es lo que nos provoca este miedo a destacar? Mm, o sea, ¿por qué nos provoca este miedo el destacar? Porque te expones. Cuando una persona quiere tener éxito, requiere pues un camino, un trabajo, requiere que te tienes que exponer y que tienes que llegar a estar por encima de la media, por encima de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que eres objeto de miradas, de críticas o incluso de juicios. Cuando llegas al éxito, siempre habrá personas que te juzgarán, que te criticarán, de la misma manera que habrán personas que te admirarán precisamente por la misma razón. Entonces, estos juicios, todo esto, lo que conlleva es una presión que no todos están dispuestos a sostener. ¿Vale? Entonces, cuando decides superar esos miedos y esos retos y avanzas con ellos sin que te limiten, te estás desafiando a ti mismo. Pero a medida que te superas, aquí entramos en otro camino, en otro círculo, que es, a medida que te superas, mejora la confianza en ti misma, en tus habilidades y en tus competencias. ¿Vale? Tus competencias mejoran, ¿vale? Por lo tanto, eso te lleva a que aumentan tus expectativas y las expectativas que otras personas pueden tener sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? Que en la misma medida
en que vas superando retos, ¿vale? Tú vas adquiriendo habilidades, vas elevando tus competencias, sobresales, a ti te supone que coges más confianza en ti misma, pero a la vez que vas cogiendo esta confianza en ti misma, vas superando retos y a medida que vas superando estos retos, la vida te va poniendo también un nivel más alto de exigencia y te va poniendo retos superiores. Cada vez que tú demuestras a la vida que eres capaz de superar un reto, la vida te pone un reto un poco más importante. Y ahí entramos, que a veces también pasa, ahí entramos en la paradoja del perseguidor interno, que significa que en la medida que yo venzo a mi perseguidor, porque eso ya lo sabemos, ya sabemos que podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Entonces, de la misma manera que que tenemos la capacidad de liberarnos de las cadenas, también tenemos capacidad de ser nuestros peores perseguidores, nosotros mismos. Cuando hablamos, aquí en este caso, cuando hablamos de tu perseguidor, nos referiríamos a nuestro ego, porque nuestro ego nos quiere proteger. Aquí entramos en la función del ego, de esa parte de nuestra psique que llamamos ego, que nos quiere proteger. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que tú vas venciendo a tu propio ego y te vas superando a ti misma, a la vez también le voy dando más fuerza a ese ego para perseguirme. ¿Por qué? Porque tú misma te, te autoexiges más. A medida que sabes más, que te superas, que tienes más confianza, crees que puedes hacerlo mejor. Por lo tanto, te autoexiges más. Y esto es a lo que llaman la paradoja del perseguidor. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Sí? Muy interesante, sí, me ¿Edith? gusta. ¿Edith, No había Silvia? escuchado. Sí. ¿No me escuchas? Sí, sí, yo sí estoy escuchando, lo estoy Vale, sobre, si sobre queréis todo esta comentar parte en del algún punto porqué. alguna cosa, me paráis, ¿eh? No hay problema. Nunca había ¿Vale? escuchado lo del perseguidor Pues es muy interno. interesante porque, a ver, que este es el motivo por el que hay personas que sí, que se plantean una serie de metas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero llegar a tener éxito, yo quiero llegar a ser empresario de éxito haciendo esto, haciendo lo otro, lo que sea. O yo quiero ser lo que sea. Todos tenemos nuestros sueños. Pero ¿qué pasa? Que entramos en esta paradoja del perseguidor interno, que cuanto más vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos subiendo, vamos ganando confianza, competencias, valor, ¿vale? Pero a la vez, esas mismas competencias, confianza y valor, hay que saber controlarlo porque o sea, nos podemos convertir en nuestro primer enemigo, ¿vale? Entonces, este es el motivo por el que hay personas que en ese camino de avance hacia sus sueños, hacia sus metas, se estancan en un punto y cuando llegan a ese punto ya no pueden, o sea, llegan a un punto de estancamiento en el que como que ya no pueden seguir y ya no pueden seguir, el motivo por el que no pueden seguir, hola Monse, el motivo por el que no pueden seguir es que se bloquean porque su mente no puede sostener esa presión. Y de ahí viene este bloqueo. Y como, Seguramente habréis conocido casos de gente o de emprendedores o de empresarios o de gente de éxito con una carrera que parecía brillante, una actriz, un cantante, quien sea, que empieza una carrera que parece brillante, que parece que va a tener mucho éxito, que tal, y llega a un punto de su carrera que se para y que se queda allí en un bloqueo y es como que no puede avanzar.
hay personas, hay incluso pues dentro de lo que es el mundo de, bueno, actrices, cantantes y demás, hay casos en los que este mismo punto de bloqueo, de no poder, de no saber, de no tener la capacidad de mantener esta presión, es lo que los lleva a caer en adicciones. Que ya conocemos, por desgracia, conocemos muchas personas, muchos artistas, actores o actrices o cantantes conocidos que les ha pasado esto, que a lo mejor pues caen en adicciones como la droga y tal y se les va la carrera al traste. Entonces, este es el motivo, porque ¿Cómo, son... cómo consigues, Merche, Dime, cómo consigues el no llegar a bloquearte y el no bueno, tener esa presión? para ¿Cómo lo empezar, gestionas? claro, para empezar tomando conciencia de que esto está ahí, de que te puede pasar. O sea, si tú eres consciente, si tú vas haciendo tu camino, vas avanzando, vas evolucionando, vas aprendiendo, llegas a un punto en que te bloqueas, pero tú eres consciente, comprendes y eres consciente de lo que te está pasando, ahí ya tienes un punto muy a tu favor. El ser consciente y el comprender qué es lo que te pasa. Desde ahí es desde donde puedes, desde esa comprensión, ya te facilita mucho el buscar recursos para superar ese bloqueo. Y todo está basado en dos cosas, que justamente hace un tiempo atrás ya una de las clases Yo te mandé un mensaje la hicimos sobre en tu esto. móvil. ¿Cuándo? ¿Ahora? Em, ¿Hace un rato? el micro, ciérrame el micro, Edith, por favor. Estoy en una clase. A ver, veo. Bueno, seguimos. Pues eso que te decía, Interesante, Silvia, que si eres me parece, consciente, dime, perdón, me Patricia. pareció Yo no tengo más leche. todo interesante lo que dijiste, realmente No tengo donde todavía. saber sostener, tenés palabras muy concretas, realmente impacta, realmente me impactó esto Claro, de que hay un límite donde uno no puede, no sabe, no puede claro, y ahí se claro, queda, no es que no quiere, si no, no sabes, hay que aprenderlo, claro. hay que No, buscar no, el recurso. claro, es que no quieras, no es eso, no es que no quieras, es que tu mente llega a un punto en que si no estás preparada para soportar esa presión de ir avanzando y de ir siendo mejor cada día y de ir adquiriendo más competencias, más habilidades, porque claro, va todo en conjunto. Pensar que, claro, no es fácil. A medida que vas elevando competencias, destrezas, efectividad, excelencia en lo que sea que estés, también vas elevando el nivel de exigencia, tanto autoexigencia como digamos, ay, no sé la palabra ahora, la expectativa que tienen otros de ti. Y eso ya supone también una presión en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí viene la paradoja esta del perseguidor interno, y esto Claro, porque también pasa dentro nuestro, en nuestro yo interior. lo que había hecho con vos, me acuerdo, y ahora me doy cuenta que una cosa es lo que uno cree que puede hacer y lo que los demás te dicen, ay, porque vos sé, y de repente, pero si falta conocimiento, falta esa actitud, falta esa Claro, excelencia, falta claro, preparación, en un claro, momento eso se puede sostener, lo claro. comprendí perfectamente, Claro, claro. de ahí viene la importancia de que a medida, de la misma manera que es importante que vayas adquiriendo habilidades y competencias en lo que sea que te guste o a lo que te quieras dedicar, a la vez también es muy importante adquirir competencias y habilidades, o sea, digamos, ir formándote tú internamente, ir avanzando en ese crecimiento personal para mejorar tu autoconcepto y tu nivel de conciencia. Tienen que ir las dos cosas a la par, porque si aquí tienes habilidades y técnicas y todo lo que vayas aprendiendo, pero si el nivel de conciencia y autoconcepto va quedando aquí abajo y lo otro va subiendo, ¿qué pasa? Que llega un momento que te quedas sin recursos a nivel mental, a nivel de psique, para hacer frente a todo eso. Y de ahí viene el bloqueo
y llegas a una presión que tú misma no puedes aguantar. Y de ahí es donde vienen los fracasos. Empiezas un negocio, empiezas lo que sea, llega un punto en que dices, no sé qué me pasa, pero me bloquea y ya no voy ni para adelante ni para atrás. ¿Sabes? Perfecto. Sí, increíble, sí. Gracias. Entonces, otro miedo al éxito, por ejemplo, que también en cierta manera va asociado, otro miedo al éxito, otra manera, es que generalmente estamos en exceso acostumbrados y apegados al personaje que nos hemos, digamos, fabricado desde la infancia por influencia de los padres, de la familia, de la sociedad, el colegio, las normas sociales, todo nos enseñan a que hay una serie de cosas buenas y una serie de cosas malas. Nos dicen, nos machacan siempre con el esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nosotros, como somos seres sociales y necesitamos ser aceptados, valorados y queridos por el sistema, nos adaptamos a ese sistema. Y eso hace que nos fabriquemos, a medida que vamos creciendo, nos fabricamos un personaje, que es el personaje que ofrecemos de cara a la galería, como solemos decir, o de cara al exterior. Pero muchas veces ese personaje es esto precisamente, un personaje, pero y nuestra verdadera esencia va quedando como relegada a un segundo plano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que cuando entras en un proceso de evolución, de adquisición de competencias, de habilidades, de mejoría, tanto a nivel profesional como personal, ¿qué pasa? Que a nivel de ego, a nivel de psique, a nivel inconsciente, es una forma de morir, porque muere un personaje a la que estás acostumbrada y apegada, muere un rol que tenías hasta ahora para que nazca uno muy distinto, para que nazca como una mejor versión de ti mismo. ¿Vale? Y esto también se puede convertir en un miedo. Es como un miedo a la incertidumbre, que es el miedo que nos provoca, y esto viene de nuestro ego, protegiéndonos, porque claro, para esa parte de nuestra psique que llamamos ego, que siempre nos quiere proteger, para nuestro ego, nuestro personaje muere. Nuestro ego siempre está ahí bueno, para asegurarnos la supervivencia. Nuestro ego no diferencia de lo que es un morir simbólico, que es lo que estamos hablando, de un morir físico. Entonces, de ahí viene el miedo. En general, esto es una parte, pero por otro lado también nos encontramos que en general a tu entorno, cuando tú haces esta serie de cambios y esta evolución, en cualquier sentido, a tu entorno generalmente eso no le gusta. ¿Por qué? Porque les dejas sin excusas. ¿A qué me refiero con que les dejas sin excusas? A que saben, en el fondo, aunque no lo reconozcan o que no sean conscientes de ello, en el fondo saben que si tú lo estás haciendo y lo estás consiguiendo, ellos también pueden. Y eso molesta y provoca que con buenas intenciones, entre comillas, te intenten frenar. Y esto no deja de ser un reflejo de nuestros propios miedos internos. De ahí también esa frase también muy conocida que todos hemos escuchado en alguna ocasión cuando nos dicen que a todo el mundo le gusta verte bien, pero nunca mejor que a ellos. Nunca mejor que ellos. Y está un poco relacionado con esto. En el sentido de que bueno, cuando tú tienes esta evolución, los demás es como inconscientemente, es como si tú lo has hecho, yo también puedo, pero como yo no lo hago, si lo haces tú, yo me siento mal, porque entonces yo me siento más pequeño. Por lo tanto, prefiero que tú no lo hagas. Prefiero que tú te prefiero que tú te quedes donde estás, porque así yo me siento mejor.
¿vale? Así continuamos siendo todos iguales. Y si todos somos iguales, todos nos sentimos Claro. bien. Cuando uno sobresale, el resto se molesta, porque es para su ego, pues molesta. Entonces, pero ¿qué pasa? Que lo que no lo que no somos conscientes es que esas mismas personas, en realidad, en el fondo, inconscientemente, lo que te están pidiendo es que lo hagas en beneficio de todos.